Esto es La Luz Azul. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa nos presentamos. Mi nombre es Noemi Villalobos. Y yo soy Juan Trejo. Y esta es la tercera parte de la historia de Jeffrey Dahmer. Si no has escuchado las primeras dos partes, te recomiendo que vayas a escucharlas, ya que son indispensables para entender la psicología y en general la vida de este personaje. Si recuerdan bien, en la primera parte hablamos un poco sobre la infancia de Dahmer y su entrada a la adolescencia. Aquí conocimos cuáles son sus primeros señales o focos rojos que tuvo en su vida y cómo iba a ir desarrollando este pensamiento un poco más violento. También en ese episodio conocimos su primer asesinato. En la segunda parte ya conocemos cómo termina la adolescencia de Dahmer y su entrada a la vida adulta, y también comprendemos un poco más sobre su psicología, sobre sus verdaderos motivos, sobre el alcoholismo, sobre su lucha interna, sobre sus demonios y otras características que convertirían a este hombre en el carnicero de Milwaukee. Y precisamente así se llama esta tercera y última parte. Pero para no hacer más larga esta introducción, vamos a comenzar de una vez. Hasta la segunda parte, nosotros recordamos que Jeffrey había sido condenado a 1 año en un centro penitenciario y que iba a su trabajo y regresaba por las noches a prisión. Pero él seguía con los restos de Anthony Sears en su locker o en su casillero de trabajo. Jeffrey fue puesto en libertad antes de cumplir este año de encierro. Según las autoridades, ya no era un peligro para la comunidad. Se mudó temporalmente para la casa de su abuela, pero en mayo de 1990 rentó un departamento muy cerca del otro que ya había rentado. Específicamente, era el apartamento 213 del complejo Oxford, ubicado en la calle 25 Norte de Milwaukee. Como ya mencionamos en el capítulo anterior, esta zona era perfecta para las atrocidades de Dahmer, y celebró su regreso a las andadas moviendo a su nuevo hogar la cabeza y genitales que tenía guardadas en su trabajo, las de Anthony. Pero esta celebración le sabía a poco, así que decidió incluir una nueva víctima. En esta ocasión se trataba de Raymond Smith, un prostituto de 32 años al que convenció, como no, con la promesa de darle $50 por sexo. Una vez en casa, Raymond bebió un vaso de alcohol, al que le habían vertido 7 pastillas para dormir, y cayó desmayado al instante. Jeffrey lo estranguló con sus manos hasta matarlo, y luego, cambiando su modus operandi, usó su nueva adquisición, una cámara Polaroid, ya saben, las que toman las fotos instantáneas. ¿Para qué? Más que nada para sacar varias fotografías de los cadáveres en diferentes y sugestivas poses. Si recuerdan, en la parte 1 de la historia de Jeffrey, les comentamos que había tomado fotos al cadáver de un perro muerto, y que más tarde esto se convertiría en una de sus más grandes aficiones, pues aquí en este punto es cuando empezó esta obsesión por fotografiar todas sus víctimas. Después de estas acciones, desmembró el cuerpo en el baño y luego hirvió las piernas, brazos y pelvis en una olla de metal con unas mezclas químicas. Haciendo uso de varios litros de ácido, se deshizo del cadáver de Raymond, separando la piel de los huesos. Para terminar, pintó con aerosol el cráneo y lo colocó justo a un lado del de Anthony Sears. Solo una semana después, Jeffrey llevó a otro hombre a su departamento, con la intención de repetir el procedimiento. Sin embargo, accidentalmente bebió del vaso equivocado,
drogándose a sí mismo y cayendo desmayado. Cuando despertó, se dio cuenta de que el chico le había robado varios artículos de su casa. La tarde del 14 de junio de 1990, Jeffrey llevó a su departamento a Eddie Smith, de 36 años. Eddie y Jeffrey ya se conocían, habían coincidido en varias fiestas e incluso habían estado juntos en el departamento de Jeffrey. Al parecer, Eddie era de los pocos amigos cercanos de Jeffrey, pero ese día se iba a convertir en la 8ª víctima del carnicero de Milwaukee. Después de drogar, estrangular y desmembrar a su amigo, Jeffrey guardó los restos en su refrigerador por algunas semanas, con el fin de sacarles la humedad y luego procesarlos, pero esto no funcionó, así que los restos fueron disueltos en ácido. Trató de secar el cráneo hirviéndolo, pero el horno explotó y tuvo que deshacerse también de este cráneo. Esto lo molestó bastante, ya que no pudo quedarse con ninguna parte del cuerpo de Eddie. Jeffrey confesaría en una entrevista que para este momento él ya estaba cosificando a todas las personas a su alrededor. No amaba ni respetaba a nadie. Todas las personas en su entorno, en su círculo cercano, eran potenciales víctimas, potenciales objetos sexuales. Y esto creo yo que es una declaración muy fuerte, porque no es un psicólogo el que se lo está diciendo, no es una persona externa, es él mismo que está reconociendo que para él las personas ya solamente eran cosas, eran juguetes sexuales. En septiembre de 1990, menos de 3 meses después, Jeffrey conoció a Ernest Miller, un bailarín de 22 años. Juntos fueron al departamento de Jeff, y cuando éste preparaba la bebida para su invitado, se dio cuenta de que no tenía suficientes sedantes para drogar a Miller. Aún así, le dio el trago y éste se durmió rápidamente. Pero la siesta no duró mucho y despertó antes de que Jeffrey terminara los preparativos habituales. Así que tuvo que improvisar. Apuñaló a Ernest en el cuello, hiriéndole la arteria carótida, que, por si ustedes no lo saben, es la arteria principal que suministra la sangre al cerebro. Después tomó su Polaroid y fotografió a Ernest mientras moría desangrado y después abusó sexualmente del cadáver. Como había pasado con alguna víctima anterior, Jeffrey encontró a Miller particularmente atractivo y se quedó varias horas hablando con el cadáver. Mientras lo desmembraba, besaba todo su cuerpo, fotografiaba el proceso y lanzaba piropos a los restos. Separó los bíceps, el corazón y la carne de las piernas. Puso todo en unas bolsas de plástico y las guardó en el refrigerador. Disolvió el resto de la carne con ácido y guardó el esqueleto en su closet. Y así es como nos enteramos que unos días más tarde probó por primera vez en su vida la carne humana, y a partir de entonces nunca dejó de comer carne de sus víctimas. Para este punto ya nos damos cuenta de que Jeffrey está escalando. Es como regularmente pasa con los asesinos, como ustedes ya saben. Hacer algo ya no les satisface tanto, así que van escalando y van cometiendo atrocidad, digamos, más violenta a algo que ya se sientan como completamente extasiados. Es el mismo caso de Jeffrey, está escalando. Sí, porque al principio simplemente con recoger huesos le bastaba, después tuvo que desmembrar cadáveres de animales y después con sus víctimas pues fue escalando de esta manera, como bien lo comentas. Después de este asesinato, un par de semanas, específicamente el 24 de septiembre de 1990, llevó a David Thomas, de 23 años, para repetir su procedimiento. Cuando David se encontraba inconsciente, Jeffrey pensó que no era lo suficiente atractivo. Desmembró el cuerpo, lo disolvió por completo en ácido y no se quedó con nada de él. Consideró que este asesinato fue una pérdida de tiempo y de hecho se decepcionó tanto de sí mismo
que no volvió a matar en un periodo de 5 meses. Durante este receso, comenzó a construir en su departamento un grotesco altar, utilizando los cráneos y restos que había guardado de sus víctimas anteriores. Incluso hay un dibujo de cómo iba a quedar el altar al final. También se obsesionó con la película El Exorcista 3, sintiendo una cierta conexión con el filme. Según sus propias palabras, mientras más la veía, más crecían sus ganas de matar. En febrero de 1991 comenzó a salir a pasear casi todos los días en busca de su próxima víctima. Conoció a Curtis Strother, de 19 años, y le ofreció dinero por posar para unas fotos. Fueron al departamento de Jeffrey, donde Curtis fue drogado, violado y luego estrangulado hasta la muerte. Después de desmembrar el cuerpo, Jeffrey guardó la cabeza en el refrigerador. Incluso desde su primera víctima, el verdadero propósito de Jeffrey Dahmer era tener una pareja sexual totalmente sumisa, que no se moviera y que pudiera controlar a su gusto, que se quedara con él después del acto sexual. Si los mataba, según sus propias palabras, era solo porque estos se movían mucho y porque luego querían irse y olvidarse de él. Así que, después de matar a Curtis, decidió que su próxima víctima tendría que darle todo lo que él verdaderamente estaba buscando. El 7 de abril de 1991 convenció a Errol Lindsey, de 19 años. Luego de drogarlo, en vez de matarlo, usó un taladro para abrir un agujero en su cabeza y vertió ácido muriático directamente en su cerebro. Su idea era hacer que Errol fuera una especie de zombie, que estuviera vivo pero no consciente, que fuera sumiso, la pareja sexual perfecta. Pero el experimento falló y el chico se despertó quejándose de un fuerte dolor de cabeza. Asustado, intentó ponerse de pie, pero colapsó. Jeffrey actuó rápidamente, haciéndolo que bebiera otra dosis de sedantes, y luego lo estranguló hasta matarlo. Decapitó a Errol y se deshizo de su cuerpo, solo conservando el cráneo. Un dato importante y muy relevante es que se dice que para esta época los vecinos de los apartamentos Oxford se quejaban por el mal olor y los ruidos que salían del departamento 213, donde vivía Jeffrey. A pesar de que este fue contactado, decía que los ruidos y los olores se debían a que su refrigerador estaba descompuesto. Anthony Hughes, de 32 años, fue la víctima número 12 de Jeffrey. También a Anthony ya lo conocía, y habían salido juntos en más de una ocasión. Una vez en el departamento de Dahmer, este lo drogó, taladró su cráneo y le inyectó ácido en el cerebro. Sin embargo, Hughes no resistió y murió casi al instante. El cuerpo de Anthony estuvo en el suelo de aquel departamento por 3 o 4 días. El 27 de mayo de 1991, Dahmer se encontraba recorriendo las calles de su vecindario cuando se cruzó con Conrad Sintalsonphone. Perdón si está mal la pronunciación, pero este nombre está muy complicado. Bueno, Conrad era un niño de 14 años, inmigrante de Laos, a quien convenció rápidamente de ir con él. Después de drogar al niño, Dahmer perforó su cráneo y le inyectó ácido muriático en el cerebro, pero este cayó inconsciente. Jeffrey se molestó porque su experimento falló de nuevo, y decidió dejar al niño en su departamento e irse a beber a un bar cercano. 2 horas después, Conrad despertó, y a pesar de su mal estado, consiguió salir a la calle. Cuando Jeffrey estaba por llegar a su departamento, encontró al chico desnudo y sentado en la banqueta junto a 2 mujeres. La policía llegó rápidamente a atender el llamado, pero Jeffrey habló con los agentes y les dijo que aquel chico era su novio John, que había bebido demasiado y que por eso estaba fuera de sí. Por más increíble que parezca, ni la sangre saliendo de la cabeza del chico,
ni el testimonio de las dos mujeres sirvieron para que la policía salvara al niño, e incluso se ofrecieron a llevar a Dahmer y a su novio, entre comillas, hasta el departamento. La policía decidió creerle al chico blanco y guapo en vez de atender a un inmigrante asiático o hacerle caso a dos afroamericanas que hicieron la llamada de urgencia. Esto me recuerda un poco a el primer episodio, cuando uno de los policías le preguntó a Jeffrey que qué traía en las bolsas en su coche, y Jeffrey lo convenció de que era basura. Son estos momentos los que hacen que los asesinos, los criminales como estos, dejen muy mal parada a las autoridades, ya que de haber investigado un poco más, de haberse fijado un poco más en los detalles, de haber ido un poco más allá, habrían evitado muchos más asesinatos. Y esto se repite con otros asesinos. Creo yo que es ahí una particularidad algo importante de destacar. Una vez en el departamento, que recordemos que los policías llevaron a Dahmer y al chico, Jeffrey les mostró algunas fotografías de este niño desnudo, como para confirmarles que en efecto tenían una relación, y los agentes nuevamente le creyeron. Apenas la policía salió del lugar, Jeffrey inyectó otra dosis de ácido en el lóbulo frontal de Conerak, matándolo de inmediato. Luego se deshizo de su cuerpo y del de Anthony Hughes, que recordemos que tenía ya algunos días en el departamento. Obviamente se deshizo de estos cuerpos con el método ya conocido. Jeffrey Dahmer estaba completamente desatado, atacando a placer, pero a pesar de esto parecía no cometer errores. Era inteligente, se vestía bien y trataba de pasar desapercibido con los vecinos, aunque si lo saludaban, amablemente respondía. Cuando su padre visitaba el departamento, siempre estaba todo impecable. Aún así, sus vecinos seguían quejándose de los olores y los ruidos de Dahmer. Un tanto aburrido de las quejas y con miedo de ser descubierto, decidió poner manos a la obra y resolver el asunto. Pero obvio no pensaba parar de matar, sino que se compró un barril de 57 galones de capacidad, que sería aproximadamente 215 litros, y lo llenó con ácido hidroclórico, con el objetivo de deshacerse por completo de sus víctimas y que ya no siguiera apestando el edificio. Además, Jeffrey supo que tenía que cambiar su táctica, puesto que en los bares gay de Milwaukee la gente ya empezaba a preguntar por el paradero de sus víctimas. Por lo tanto, tomó un autobús Greyhound hasta Chicago, un viaje de aproximadamente 2 horas. El 30 de junio de 1991 conoció a Matt Turner, un joven de 22 años, a quien convenció de subirse a su autobús para viajar a Milwaukee. En el departamento 213, Jeffrey drogó y estranguló a Turner, lo desmembró y lo disolvió en el barril lleno de ácido. Luego añadió el cráneo a su altar en proceso. No conforme con esto, días después, el 5 de julio, viajó de nuevo a Chicago, y esta vez convenció a Jeremy Weinberger, de 23 años, de viajar 2 horas hasta el departamento. Pasaron unos días juntos, disfrutando uno del otro, pero finalmente Jeremy le anunció a Jeff que ya se iba. Como despedida tomaron un último trago, pero obviamente el de Jeremy estaba cargado. Dahmer intentó lo del zombie de nuevo, pero esta vez inyectó agua hirviendo en el cerebro de su víctima. Esto no funcionó, y Weinberger despertó aparentemente bien. Jeffrey lo volvió a drogar e inyectó otra dosis de agua hirviendo en su cerebro, lo que ocasionó que se fuera a coma por 2 días. Al segundo día, cuando Jeffrey regresó de su trabajo, encontró a Jeremy muerto con los ojos abiertos. Disolvió el cuerpo en el ácido y guardó la cabeza en el refrigerador. El 12 de julio de 1991 volvió a atacar las calles de Milwaukee. Llevó al departamento a Oliver Lacey, un fisicoculturista de 23 años.
Lo drogó, estranguló, violó, desmembró y disolvió sus restos como en todos los casos anteriores. Guardó la cabeza en el congelador y en el refrigerador colocó el corazón y algunos músculos, un festín que iba a disfrutar en sus comidas de los próximos días. El 19 de julio de 1991, después de varias amonestaciones por su bajo rendimiento, Jeffrey fue despedido de la fábrica de chocolates. Este trabajo le encantaba. Ahí podía estar entretenido por varias horas, ganaba dinero, y este despido realmente le partió el corazón, por lo que no encontró otra forma de sobrellevar esta tristeza más que llevándose a Joseph Breithoff, de 25 años, a su departamento. Lo estranguló hasta matarlo y lo dejó en su cama tapado con una sábana. Un par de días más tarde, el cuerpo de Joseph estaba lleno de gusanos, así que limpió todo el cadáver, guardó la cabeza en el refrigerador y disolvió el resto en el ácido. 2 días después, el 22 de julio, Jeffrey estaba bebiendo una cerveza en un bar cuando vio a 3 hombres platicando en otra mesa. Se sintió atraído por uno de ellos, Tracy Edwards, de 31 años, así que decidió abordarlos e invitarlos a una fiesta en su casa. Casualmente, el único que aceptó irse con él fue Tracy, y los otros 2 acordaron llegar más tarde, pero Dahmer les dio intencionalmente una dirección incorrecta para que no interrumpieran. Apenas llegaron al departamento, Jeffrey le pidió a Tracy que se desnudara y le ofreció su bebida adulterada. Sin embargo, aquel lugar estaba totalmente desordenado, olía mal y había galones de ácido y otros químicos regados por todo el suelo. Esto, sumado a la extraña actitud de su anfitrión, hicieron que Tracy desconfiara, así que intentó retirarse rápidamente de ese lugar. Pero en un movimiento bastante hábil, Dahmer esposó a Tracy y lo amenazó con un cuchillo. Luego le pidió perdón y se acercó a su pecho para escuchar su corazón latir. Tracy, aunque inquieto, trató de calmarlo, incluso le lanzó algún que otro cumplido, y luego logró escapar corriendo hasta la calle. Se encontró con un par de policías a los que les comentó qué era lo que estaba pasando. Estos policías no le creyeron a Edwards. Era un hombre afroamericano y con modos afeminados, pero este insistió en que al menos lo acompañaran al 213 de los departamentos Oxford. Incluso le señaló las esposas que aún colgaban de su muñeca. Cuando los policías y Tracy Edwards llegaron, Jeffrey los recibió de muy buena gana y muy alegre. Los invitó a pasar al departamento y a beber algo. Dahmer admitió haber esposado a Tracy, pero dijo que era solo una broma, una especie de juego sexual. Tracy les pidió que entraran a la habitación, que ahí iban a encontrar el cuchillo con el que fue amenazado. Uno de los policías hablaba con Jeffrey mientras que el otro entraba al dormitorio, donde encontraría el cuchillo, además de varias fotografías de cuerpos desmembrados, decapitados y colocados en posiciones vulgares. Los oficiales pusieron a Jeffrey Dahmer bajo arresto y solicitaron refuerzos en aquel departamento. El oficial que encontró el cuchillo y las fotos comenzó a inspeccionar todo el lugar y luego se dirigió al refrigerador. Cuando lo abrió, pudo ver una cabeza humana y otras 3 partes de distintos cuerpos. El policía quedó en shock y solo logró escuchar un escandaloso grito de terror. Después sus compañeros le dirían que fue él mismo quien gritó. Uno de los datos curiosos es que Tracy Edwards sería el hombre que entregaría a un asesino serial y podría considerarse un héroe. Sin embargo, la prensa no lo recordaría por este hecho, sino más bien por haber sido condenado unos meses más tarde por abusar sexualmente de un menor. Qué pequeño es el mundo y qué lleno está de malas personas, la verdad.
En una revisión más detallada del departamento, el Buró de Investigación Criminal revelaría por completo el horror de los crímenes cometidos por Dahmer. En total, encontraron 4 cabezas en el congelador y 7 cráneos en la habitación. El refrigerador estaba lleno de manchas de sangre, 2 corazones humanos, una porción de músculo de un brazo, un torso entero envuelto en plástico, una bolsa con varios órganos y carne humana. En otros rincones del departamento habían 2 esqueletos completos, un par de manos, 2 penes conservados y un total de 74 fotos instantáneas de sus crímenes. En el barril lleno de ácido pudieron encontrar restos de al menos 3 cuerpos diferentes. La noticia rápidamente se esparció por el vecindario, luego por la ciudad y por todo el país. Los espectadores se preguntaban cómo aquel sujeto aparentemente normal podía haber cometido tales horrores, pero la evidencia encontrada en su departamento no dejaba lugar a dudas. Con Jeffrey Dahmer preso, 2 veteranos detectives de homicidios fueron los encargados de interrogarlo y hacerlo confesar. Sin embargo, como ya lo habíamos comentado, no fue difícil hacer que Jeffrey hablara. Lo difícil más bien fue escuchar todo lo que tenía que decir. Antes de comenzar su entrevista, el asesino serial dijo: «Yo creé estos horrores, y lo único que hace sentido es que yo mismo les ponga fin». Dahmer rechazó su derecho de silencio y en una entrevista de casi 60 horas en total, confesó haber matado a 16 hombres jóvenes en Wisconsin desde 1987, además de su primera víctima, a quien asesinó en 1978 en Ohio. Describió con lujo de detalles cada uno de sus asesinatos, recordando los nombres de sus víctimas, incluyendo la necrofilia y el canibalismo. También dio detalles sobre el altar que intentaba construir. Lo veía como un monumento a sus víctimas. Con este dato del altar, varios medios acusarían a Dahmer de ser un satánico. Si nos vamos un poquito más atrás, también recordaremos el hecho de la cabeza del perro que empaló. Entonces esto fue algo que relacionaron con el satanismo o con algunas creencias un poco más oscuras. Él siempre negó estas acusaciones, pero diría que estaba leyendo sobre cuestiones más espirituales y sobre ritos. Dijo que, de haber estado libre por más tiempo, quizás sí hubiera ido hacia ese camino. Los detectives no podían creer las atrocidades que Jeffrey había cometido, y menos aún los recuerdos tan detallados de cada uno de los crímenes. Cuando le preguntaron a Dahmer la razón de sus asesinatos, él dijo: «Esta era mi manera de recordar cómo lucía, la belleza física de cada uno. O sea, si no podía mantenerlos conmigo todo el tiempo, al menos sentía que podía quedarme con sus esqueletos, con una parte de ellos». Jeffrey Dahmer fue inicialmente acusado de 15 asesinatos en Wisconsin y 1 en Ohio, y decidieron no acusarlo del asesinato de Steve Tuomi, puesto que en su confesión decía que, pese a que recordaba al chico y cómo se deshizo de él, no recordaba absolutamente nada de cómo lo había matado. Además, no había evidencia física del crimen. No hay cadáver, no hay recuerdos, pues no hay crimen. Pero más tarde, sí que se le añadió este asesinato a su condena. El juicio fue bastante complicado, pues la defensa de Dahmer intentó por todos los medios que se le dictaminara como un enfermo mental, y a pesar de haber sido tratado por psiquiatras e incluso diagnosticado con trastorno del límite de personalidad, esquizofrenia y otras enfermedades mentales, se encontró que Jeffrey era perfectamente capaz de diferenciar entre el bien y el mal, por lo que fue condenado a un total de 17 cadenas perpetuas.
Después de su sentencia, se le concedió a Dahmer dar un par de palabras hacia la corte, y esto fue lo que dijo. Su señoría, se acabó. Este caso nunca fue con la intención de conseguir mi libertad. Nunca quise libertad. Honestamente, prefiero la muerte. La intención de este juicio era decirle al mundo que hice lo que hice, pero no por razones de odio. Nunca odié a nadie. Sabía que estaba enfermo o que era malvado, o ambas. Hoy creo que estoy enfermo. Los doctores me han explicado mi enfermedad, y ahora creo que puedo tener un poco de paz en mí. Jeffrey Dahmer fue encerrado en una prisión de máxima seguridad, la Correccional de Columbia, en Wisconsin, donde compartiría ambiente con otros peligrosos criminales. Como bien es sabido, los rumores no tardan en esparcirse por las cárceles, así que temiendo por su seguridad, fue puesto en un confinamiento solitario, donde no tenía contacto con ningún otro preso y solo con algunos empleados de la prisión. Después de un año de aislamiento, Jeffrey fue transferido a una unidad de menos seguridad y se le asignó un trabajo diario de 2 horas limpiando los baños de la prisión. Cuando se lo propusieron, no dudó ni un segundo en aceptar el movimiento, puesto que pensaba que ningún criminal en prisión iba a poder hacerle más daño que sus propios pensamientos, que su propia cabeza, además de que le daba lo mismo estar vivo que estar muerto. En este periodo, Jeffrey dio varias entrevistas, incluyendo una muy interesante y famosa con Nancy Glass, una importante presentadora de noticias. A pesar de haber sido puesto en un bloque con otros presos, continuaba siendo un hombre solitario y sin amigos. Solo hablaba por teléfono con su madre y su hermano, y en persona lo hacía con su padre, quien lo visitaba frecuentemente en prisión. También se volvió devoto cristiano, y en mayo de 1994 fue bautizado por el ministro religioso Roy Ratcliffe en la lavandería de la prisión. Dando seguimiento a la transformación cristiana de Jeff, Ratcliffe solía visitarlo constantemente y ambos solían debatir sobre temas de la vida y de la muerte. Pero para los internos, no importaba si Jeffrey se había arrepentido o si se estaba convirtiendo en una buena persona. Era obvio que siempre sería un objetivo dentro de la prisión. En julio de 1994, Osvaldo Durruti, un preso y compañero de trabajo de Dahmer, lo atacó con un cuchillo improvisado, pero solo le hizo unos pequeños cortes. En la mañana del 28 de noviembre de 1994, Jeffrey salió a su tarea de limpieza acompañado por Jesse Anderson y Christopher Scarver. También eran presos. El trío fue dejado sin supervisión en el baño del gimnasio por aproximadamente unos 20 minutos, y alrededor de las 8:10 am, Jeffrey fue encontrado tirado en el suelo, gravemente herido. Aparentemente había sido golpeado con un tubo en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Fue llevado al hospital de la prisión, donde se declararía muerto una hora más tarde. En este punto, hay una conspiración que apunta a que los guardias de la prisión dejaron que Christopher Scarver matara a Jeffrey, ya que habían hecho como una especie de trato y los policías se habían hecho de la vista gorda. Así terminaría la vida del carnicero de Milwaukee, el monstruo que acabó con más de 10 vidas, que no sentía ningún tipo de respeto por nadie y que solo era motivado por sus más bajos y violentos instintos. Sus crímenes servirían para seguir escarbando en la perversidad humana y comprender que tal vez no solo es que el entorno corrompa a los individuos, sino que, quizás, ya vengamos de fábrica con una cierta predisposición hacia la maldad. Hoy en día, el apellido Dahmer es rápidamente asociado a este asesino serial, sobre todo en Estados Unidos, donde incluso su nombre es utilizado más como un término para referirse a la violencia más extrema.
Canciones, películas, libros, cómics, memes, referencias en caricaturas. Hoy en día su imagen está por todas partes. En la primera parte decíamos que este hombre logró redefinir los límites de la maldad y así colarse en nuestra cultura popular. Pero recordar la vida y horrores de Jeffrey Dahmer, como la de otros asesinos, no solo alimenta nuestro morbo y nuestra vena malvada, sino que nos recuerda que los monstruos son reales, son cercanos. Nos recuerda que quizás los monstruos somos nosotros. Recuerda que puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube y otras plataformas más. Y no olvides que puedes seguirnos en Facebook e Instagram como La Luz Azul Podcast. Esto es La Luz Azul.